¿Es posible que civilizaciones antiguas hayan sido visitadas por seres de otros mundos? Esta es una de las preguntas más fascinantes y controvertidas que han surgido en el estudio de la historia humana. Existen teorías que hablan acerca de antiguos astronautas que visitaron nuestro planeta. Estas teorías sugieren que tales seres extraterrestres afectaron de manera significativa el desarrollo y la evolución de diversas culturas a lo largo de los siglos. ¿Acaso llegaron para modificarnos genéticamente? ¿Somos sus descendientes o una raza totalmente diferente? ¿Somos producto de su intervención? El siguiente video se basa en evidencias arqueológicas, mitos y textos antiguos que sugieren la existencia de tecnología avanzada y conocimientos que parecen estar fuera del alcance de las capacidades humanas de la época. Yo soy el documentalista y esto es el misterio de los antiguos astronautas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los orígenes de la teoría. El concepto de los antiguos astronautas se popularizó en la década de 1960 con la publicación de un libro llamado Chariots of the Gods, Carruajes de los Dioses, de Erich von Däniken. En este libro, von Däniken presenta una serie de enigmas arqueológicos y mitológicos que, según él, solo pueden explicarse por la intervención de seres extraterrestres. Pero ¿cuáles son las evidencias arqueológicas dejadas por los antiguos astronautas? Veamos. La Gran Pirámide de Giza. Se dice que la Gran Pirámide de Giza es uno de los enigmas más intrigantes de la humanidad, que es su construcción, con bloques de piedra que pesan hasta 70 toneladas y su alineación perfecta con los puntos cardinales, sugiere un conocimiento avanzado en ingeniería y astronomía que no podría haber sido adquirido por los antiguos egipcios sin ayuda externa. La precisión con la que fue construida, sin herramientas modernas, plantea preguntas sobre las técnicas y recursos utilizados. Se dice que estas técnicas pudieron haber sido transmitidas por seres extraterrestres, quienes habrían compartido su avanzada tecnología y conocimientos. Además, se argumenta que las cámaras internas de la pirámide, cuyo propósito sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos, podrían haber servido como lugares de contacto o almacenamiento de tecnología alienígena. Las líneas de Nazca. Otro enigma destacado son las líneas de Nazca en Perú. Estas líneas y figuras geométricas, que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire, han sido un misterio para los arqueólogos durante décadas. ¿Son estas líneas pistas de aterrizaje para naves espaciales de visitantes extraterrestres? Se cree que la precisión y la extensión de las figuras, algunas de las cuales representan animales y formas humanas, indican que los antiguos nazcas poseían conocimientos avanzados de geometría y planificación, pero ¿quién les proporcionó la tecnología para observar y planificar estas figuras desde el aire? Para hacer todo esto más asombroso, existen antiguas leyendas locales sobre dioses que descendieron del cielo para enseñar a los antiguos nazcas conocimientos avanzados.
tales como la agricultura, la astronomía y las artes. Estos dioses, descritos como seres celestiales, habrían transmitido sabiduría y tecnología que permitieron a la civilización nazca prosperar en un entorno árido. La Puerta del Sol en Tiwanaku. Se cree que la Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia, es otro enigma arqueológico intrigante. Este monumento monolítico, tallado en un solo bloque de piedra de andesita, presenta una intrincada obra con figuras antropomorfas y símbolos geométricos. La Puerta del Sol se encuentra en la antigua ciudad de Tiwanaku, que se cree que fue un importante centro ceremonial y astronómico en el pasado. Se dice que la precisión y la complejidad de los grabados en la Puerta del Sol indican un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas que no podía haber sido desarrollado por los habitantes de Tiwanaku sin ayuda extraterrestre. Algunos investigadores han propuesto que los grabados podrían representar un antiguo calendario solar o incluso un mapa estelar. Pero ¿cómo los antiguos constructores de Tiwanaku pudieron mover y tallar bloques de piedra tan grandes con herramientas primitivas? Es por eso que se dice que los antiguos habitantes de Tiwanaku recibieron ayuda tecnológica de seres avanzados que descendieron del cielo, y la Puerta del Sol podría haber sido un portal simbólico o literal, usado para la comunicación entre dimensiones. Textos antiguos y mitologías. Las mitologías de diversas culturas alrededor del mundo también contienen referencias a seres celestiales que descendieron del cielo. En la antigua Mesopotamia, los textos sumerios hablan de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo a la tierra con un propósito específico: supervisar y administrar la creación y desarrollo de la humanidad. Se cuenta que eran seres poderosos que poseían conocimientos avanzados y tecnología superior que llegaron a nuestro planeta para extraer recursos minerales, principalmente oro, y que se necesitaron trabajadores para sus proyectos y así, según las leyendas, los Anunnaki crearon a los seres humanos a partir de una manipulación genética, combinando su propio ADN con el de los homínidos terrestres, para producir una raza de trabajadores esclavos. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. En la India, los antiguos textos védicos describen a los vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses, que eran capaces de volar a grandes velocidades y realizar maniobras avanzadas en el aire. Los textos como el Mahabharata y el Ramayana describen a los vimanas como palacios celestiales, equipados con tecnología avanzada, armas y mecanismos de propulsión. Se usaban tanto en batallas celestiales como para el transporte divino, conectando la tierra con los reinos celestiales. Pero incluso en la Biblia se mencionan situaciones extrañas que nos hacen pensar que los extraterrestres visitaron nuestro planeta.
En el libro de Ezequiel, el profeta describe la visión de una rueda dentro de una rueda que descendía del cielo, acompañada por seres angelicales. Esta máquina voladora, interpretada por algunos como un ovni, tenía una apariencia brillante, como el metal, y emitía luces. Los seres que la acompañaban tenían 4 caras y alas, y la estructura podía moverse en cualquier dirección sin girar. La visión es detallada en Ezequiel 1:4 al 28, donde se describe como una máquina y que los seres se desplazaban con una precisión impresionante. Tecnología avanzada. Si los antiguos astronautas visitaron la Tierra en el pasado, deberían haber proporcionado conocimientos y tecnologías que superaran las capacidades de las culturas antiguas. Y un ejemplo de esto podría ser el mecanismo de Anticitera, un dispositivo griego que data del siglo I a.C., descubierto en un naufragio cerca de la isla de Anticitera. Este complejo artefacto con engranajes, considerado el primer ordenador analógico del mundo, era capaz de predecir posiciones astronómicas y eclipses con gran precisión. Pero hay un problema, y es que la tecnología empleada para su construcción no se volvió posible sino hasta 1000 años después. Lo que lleva a pensar sobre cómo los antiguos griegos adquirieron tal artefacto. Este dispositivo podría ser una prueba de la intervención de seres extraterrestres que compartieron su tecnología con los humanos. ¿Existirá todavía algún lugar, objeto o información por descubrir sobre los antiguos astronautas? Si es así, entonces, ¿qué deberíamos esperar? Y además, ¿estos astronautas o extraterrestres se fueron o aún están aquí? Yo soy el documentalista, y esto fue el misterio de los antiguos astronautas. Saludos especiales para Ricardo García Castañeda, Celos Bit Tesla, Juan Manuel Merino, Felogan Sixto, Isaac Rodríguez Gamboa, Milton Carrillo, Adri Iniesta, Carlos Torres, Joscos DP, Chávez Matías, Alexander Pérez, Kevin Valdés, Alma Rosa Zulbarán Balcázar, Lorena Gordillo C, Jackie Sánchez, Carlos Tol GT, Rocío González Viteri, Javier Vale, Dani Soto, David García, Leonardo Daniel Arriaga Herrera, El Gato Lemus, Wilson Jaimes Rueda, Raquel Torres, Coquín Sánchez, Rita Salas, Varilla Soberano, Isel Decid, Miguel Escudero, Sara Young, Estrella de Curi, Walter Vargas Cárdenas, Leslie Carrillo Paredes, María Agustina Mendoza Alejo, Miguel Aguirre, Boris Silva Manson, Hans Rojas Álvarez, Elizabeth Gómez, Vicente Cintrón, Edu Shadow School y Mario Agustín Martínez Zárate. Gracias y hasta la próxima.